Ya, aquí está, ¿no? Ya, a ver, como, no sé, vamos a hacer unas palabras breves. El primer ejercicio, por ejemplo, era, demostrar que la integral es una medida, ¿cierto? Que era un ejercicio que estaba en la guía, que es un ejercicio que planteamos en clase. Pero para el caso más fácil, que es la aditividad de A2, ni siquiera la aditividad contable, ¿no? Que es como si tú querés, ¿cierto?, demostrar que una cosa es medida, una función es medida, tenéis que mostrar que la aditividad contable existe, ¿no? Pero igual es siempre importa entenderlo para el para 2, po. ¿Qué pasa para 2, no? Sumar, medir la unión disjunta de dos conjuntos. ¿Qué se trata de este ejercicio? El ejercicio 2, este es un resultado que la demostración, si se hace así como con los argumentos precisos, es súper corto. Pero igual es un resultado importante. Es algo que no había mencionado yo en el curso, pero es como una proposición que podría haber yo demostrado en clase, ¿no? Si una función tiene una integral finita, entonces la función misma es finita, por lo menos CTP, ¿no? Esa es una cosa que pasa harto con las funciones cuando hay medidas, porque si ocurre algo con una integral es porque como que la función también tiene que cumplirlo o algo similar, pero CTP. ¿Mm? Ya, por otra parte, el tercer ejercicio, ya esto es como más técnico, ¿no? Si te dan esa integral finita, entonces la función es 0 CTP. También esto requiere como una serie de argumentos precisos. Ya, en la última, en el último ejercicio, en el último ejercicio, claro, te piden calcular un límite de una integral, ¿no? El límite de una integral. Eh, Y nosotros hemos estudiado ya qué ocurre cuando tenéis que calcular límites de integrales, ¿no? Límites de integrales. Vimos algunos teoremas que tienen relación con eso, cuando quieres ver el límite de una integral, ¿no? Que se lo comenté varias veces. Idealmente uno debería poder dar vuelta, ¿no? En vez de tener el límite de la integral del límite. Pero ese dar vuelta no siempre se puede hacer. Hay que tener como ciertas condiciones aseguradas, ¿no? El límite de la integral, idealmente, es poder calcular la integral del límite. Porque de hecho, si tú calculas la integral del límite en este ejercicio es re fácil, po. Revisemos eso. Si es que se pudiese dar vuelta, supongamos eso, si es que se pudiese dar vuelta, a ver, tiene esto, el límite cuando tiende a infinito, la integral de 0 a n, lo voy a anotar, es 1 menos x partido por n a la n, por e a la x medios. Si es que se pudiese dar vuelta, aún no sabemos si esto es así, y uno pudiese tomar la integral de 0 a n, del límite cuando n tiende a infinito, ya, igual hay que tener ojo porque claramente el n depende de lo que está fuera dentro del límite, pero no importa. Pensando en el límite de lo que está dentro, este límite de lo que está dentro es súper calculable, ¿no? Porque lo que está acá, cuando n tiende a infinito, esto es una exponencial, ¿no es cierto? De hecho es e a la menos x. ¿Sí? Ese límite es e a la menos x. Multiplicado por s a la x medios te queda, ¿qué cosa? E a la menos x medios. Y tendría básicamente que calcular la integral de e a la menos x medio. Y esa integral vale 2 cuando n se va a infinito. ¿Ya? Esto. La integral de 0 a infinito de e a la menos x medios. Eso no es difícil de hacer. Es sacar la antiderivada de la exponencial y esto te va a dar 2. Que es precisamente lo que hay que demostrar, ¿cierto? Que el límite de acá vale 2.
Ya, entonces, el ejercicio en esencia consiste en intentar dar vuelta al límite con la integral. ¿Mm? Ya. Cosa que no siempre se puede hacer. Se puede hacer bajo ciertas condiciones. Incluso, bueno, revisamos tres teoremas que tienen relación con eso. Incluso hay otros más que no hemos revisado, ¿ya? Que se parecen a los anteriores. Entonces, de los tres teoremas que hemos visto, que eran el teorema de convergencia monótona, el lema de Fatou y el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, hay que ver cuál de los tres me sirve. ¿Mm? ¿Cuál de los tres me sirve? Ya, bueno, el lema de Fatou en este caso no sirve porque el lema de Fatou plantea una desigualdad, no una igualdad, ¿cierto? Yo quiero demostrar que igual a 2, entonces me quedo con los dos teoremas, de convergencia monótona o dominada. Y hay que ver cuál de los dos me sirve. Convergencia monótona o dominada. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en simples términos hay que replantear esta integral que está acá adentro. ¿Sí? Porque nosotros estudiamos el teorema de convergencia, ambos teoremas de convergencia están planteados de esta forma. Límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre omega de una sucesión de funciones, ¿no? Eso, bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Esto lo calculamos, que es la integral del límite. Entonces, hay que lograr como imprimir una cosa de ese estilo aquí, ¿no? Que sea la integral sobre omega. En este caso, omega, ¿qué sería? ¿Y qué son esos f sub n? ¿Y quién es mu? Bueno, mu es la medida de Lebesgue, ¿sí? Como te había puesto en el correo, cuando tú tienes una función que es Riemann integrable, y estas son Riemann integrables, la integral es también Lebesgue integrable y vale la misma integral. Entonces, cuando tenéis de x es lo mismo que de m, ¿m? Para la medida de Lebesgue. Entonces, el truco finalmente es plantear esta sucesión de funciones, ¿no? Fn es tomar esa cosa que está ahí, 1 menos x partido por n a la n, por e a la x medios, y le voy a multiplicar la función característica entre 0 y n, ¿ya? Para restringir el dominio y que la integral quede precisamente entre 0 y n. Esta es la sucesión de funciones que hay que aplicarle a alguno de los dos teoremas de convergencia, ¿no? Bueno, esa es la sucesión de funciones. Para todo n se define esa sucesión de funciones. Entonces, con esa notación y con toda esta cosa, lo que está acá arriba entonces es lo mismo que tener el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre r, por ejemplo, de esta sucesión de funciones con la medida de Lebesgue de m. ¿Ya? Y lo que pasa con esta sucesión de funciones es que uno puede probar que es monótona creciente. Esa parte no es realmente muy fácil, hay que tirar líneas y calcular cosas, pero esta sucesión es creciente. Y son todas positivas también. Sí, de hecho yo había creado la misma sucesión de funciones ¿Ya? y también había probado que era creciente, pero me quedé atascado en el límite, Ya. porque no me acordaba que 1 menos x sobre n a la n, Ah, ya. de hecho al principio había confundido con e a la x, pero se me acordaba que era más x sobre n. Claro. Claro, claro, ya, si ese era el punto, ya está bien. Pero está bien, o sea, igual entendiste como todo el corazón del ejercicio, que es importante. Em, Claro, en una parte es como bien técnico probar que esta sucesión es creciente, ¿no? Monótona creciente, y de ahí tú aplicas, más encima son positivos porque el x me importa cuando vive entre 0 y n solamente, ¿no? Si el x vive entre 0 y n, bueno, esto es positivo, pero esto también va a ser positivo si el x vive entre 0 y n.
Entonces todo es positivo, eso también habría que como argumentarlo. Sucesión de funciones crecientes, todas positivas, etcétera. Y sí, o sea, claro, lo que pasa es que esto, ¿no? El límite, cuando n tiende a infinito, este es el límite típico. Este vale E, ¿cierto? Pero si uno además le hace una pequeña modificación, en vez de colocar un 1, aquí coloca, no sé, lambda, queda esto. Que en el ejercicio es a la menos X. Bueno, en fin. Con eso termina saliendo el ejercicio y la integral vale 2. Ya, no sé, ¿tiene alguna pregunta con eso? ¿Se entendió? Sí, lo que me queda Dime. como desde el principio la integral se aborda en sentido de Riemann, pero claro, Sí, usando las propiedades del integral de Lebesgue. sí, Ya. correcto. Sí, es por lo que estábamos conversando. Em, lo que hemos hablado en clase es que lo comentamos en algún momento. Todas las funciones que son Riemann integrables son Lebesgue integrables, porque la integral de Lebesgue generaliza la integral de Riemann. Y eso se debe simplemente porque en la medida de Lebesgue, en la definición de la medida de Lebesgue como tal, está incluida la longitud de los intervalos que se ocupa para definir la integral de Riemann, ¿cierto? Eso lo hemos conversado más de una vez en el curso. Si, el propósito básico del Lebesgue, ¿no es cierto?, era poder generalizar la medida de la longitud de los intervalos para poder generalizar la integral de Riemann, que es la integral de Lebesgue. Sí, eso, básicamente eso. Entonces, si tienes una función que es Riemann integrable, la integral de Lebesgue va a ser la misma. En particular, en todos estos ejercicios, bueno, en este ejercicio y típicamente los ejercicios así, las funciones son continuas. Bueno, no siempre, pero bueno, en este ejercicio las funciones son continuas. Toda la sucesión de funciones son continuas. Si es continua, es Riemann integrable, ¿cierto? Sí. Las otras que, no, que son como Riemann integrable y que no son continuas son esas que tienen como una serie de discontinuidades que son como abordables fácilmente, ¿no es cierto? Bueno, en este caso sí son continuas. Todas las que están aquí son continuas. Entonces, claro, básicamente, para terminar la explicación, es que las herramientas que hemos visto para la integral de Lebesgue sirven para la integral de Riemann también, ¿no? Y se podrían, por ejemplo, enseñar en cálculo 2, que a uno le enseñan integrales. El problema es que, o sea, se puede hacer, pues, pero el argumento formal necesitáis teoría de la medida para demostrarlo como tal. ¿Mm? Ya con eso termino. De hecho, espérame. Este libro, el Teoría de la Medida de Integración, que es el que yo estoy usando como libro guía, ¿no es cierto? Eh, que a mí me parece bien útil. Este libro que está escrito por Carlos Martínez, yo no sé si tú conocías al Carlos Martínez. Carlos Martínez es un matemático de aquí de Valparaíso. De hecho, él fue mi profesor de teoría de la medida, po. Yo estoy ocupando su libro. Eh, él enseñó matemática aquí, enseñó este curso un montón de veces a muchos matemáticos de acá de Valparaíso. Y cuando él nos enseñó a nosotros, me acuerdo, este tema de los teoremas de convergencia monótona y convergencia dominada, él decía que cuando tú aprendes esto, después lo puedes enseñar en los cursos de cálculo cuando te toque enseñar, si es que te toca enseñar ser profesor o ser ayudante. Podéis tirar ejercicios, decía él,
que involucren esta teoría sin que los alumnos sepan la teoría, pero tú vayas a saber resolver ese ejercicio. Eso es lo que él nos decía. Sí, de hecho, en la última semana estuve viendo ese libro ¿Ya? por el correo y los ejercicios se lograron harto, la verdad. Son caletas, sí. Sí, Sí, son caletas. Y son muchos porque a este profesor en particular, al Carlos Martínez, le gusta como enseñar poco y que el alumno estudie mucho. Entonces tira como... Hay un montón de cosas que él no demuestra que tira como ejercicio. Que lo entiendo, igual al final matemáticas se trata de eso. Eso es algo que te va a tocar a ti como en la carrera. Mientras más se avanzan en los cursos, más independiente tiene que ser el estudiante. Hasta el punto en que ya cuando uno ya termina la carrera y hace algún posgrado, después finalmente se trata precisamente de hacer todo el trabajo uno, ¿sí? Con la menor ayuda posible de los otros. Eso es como una cosa que hay que ir trabajando durante la carrera, que los profesores de alguna forma u otra como que te hacen hacerlo, lograr una especie de independencia en el estudio. Bueno, ya, dicho todo eso, empecemos con la materia del nuevo capítulo. Capítulo nuevo. Ya. El capítulo nuevo que hay que estudiar ahora son los espacios LP. Los espacios LP. ¿Hay escuchado esto alguna vez? ¿Los conoces? no. ¿No? Ya, No. perfecto. Perfecto, entonces te puedo chamullar mucho. Muy bien, súper bien. Los espacios LP son unos espacios súper importantes que se estudian en el análisis funcional. ¿Ya? Esa es una teoría que creo que alguna vez se la adelanté un poquito. Em, el análisis funcional es una teoría grandota, bien grande, que de hecho hasta el día de hoy sigue en desarrollo. Actualmente hay muchos matemáticos que trabajan en análisis funcional, que consiste en tomar el álgebra lineal y como llevarlo hasta el máximo, que es abordar todos los casos posibles de espacios de dimensión infinita, ¿ya? Porque el álgebra lineal típicamente se enseña en dimensión finita, para los cursos más primeros cursos de matemática. Si tú tomáis esos espacios de dimensión finita y tratas de estudiar el álgebra lineal, pero ahora en dimensión infinita, subir la dimensión, el álgebra lineal como tal no es suficiente. ¿Ya? No es suficiente y se tiene que añadir topología, porque cuando estudiamos dimensión infinita, si tú quieres estudiar, no sé, por ejemplo, una combinación lineal o una base, ¿cierto? Recordemos que en el álgebra lineal una base permite a un vector expresarlo como combinación lineal de otras cosas. Pero eso es una suma finita de vectores, ¿no? O de combinaciones lineales de vectores. Si tú lo hacías en dimensión infinita, desde ya esa sumatoria ya va a ser infinita. Y si tengo una sumatoria infinita, hay que ver cuándo tiene sentido una sumatoria infinita, una serie, ¿no es cierto? Series que convergen, series que no convergen. Para hablar de convergencia tiene que haber topología, necesariamente, porque estamos viendo sucesiones que convergen o no. Eso es un concepto topológico. Entonces, el análisis funcional consiste en mezclar el álgebra lineal con la topología. Y en el análisis funcional, que hay como varios como áreas de estudio en el análisis funcional. Una de esas áreas, como bien importante, y aunque bastante básica, son los espacios LP.
¿Ya? ¿Qué son los espacios LP? Vamos a ver que son espacios vectoriales de dimensión infinita, pero que tienen relación con lo que estábamos viendo antes. Tienen relación con la integral de Lebesgue. De hecho, el nombre como tal de espacios LP se llama LP. La L precisamente viene por Lebesgue. ¿Mm? Ya que él fue la primera persona en introducirlo por ahí en la década de 1910, por ahí. Hace 100 años atrás. Ya, ¿qué son los espacios LP? Entonces vamos a ver que son una serie de espacios vectoriales que dependen de un parámetro P. Entonces, en primer lugar, antes de ver cómo eso, vamos a hacer como unos casos un poquito más sencillos. Y vamos a estudiar primero, así como primer punto, vamos a estudiar los espacios LP con L minúscula. ¿Ya? Vamos a estudiar esto primero, que es como una versión como simplificada. Ya, los espacios LP minúscula, ¿qué son estas cosas? Eso vamos a estudiar. Entonces, lo que hacemos es, tú consideras el espacio de sucesiones reales. Vamos a hacer que sean reales, pueden ser complejas también, pero vamos a hacer las sucesiones reales. Las sucesiones reales se anotan así, ¿no? No sé si habéis visto esta notación alguna vez, es R a la N, donde ahora ya no Rn, ¿no es cierto? El N es natural. Ya. Este es el conjunto entonces de todas las sucesiones reales. ¿Ya? El conjunto, de hecho, ya es un espacio vectorial, de hecho, de dimensión infinita. ¿Mm? Esto es un espacio vectorial de dimensión infinita, vectorial real. Considera el conjunto de todas las sucesiones, ¿ya? Vamos a introducir un parámetro P, un número P, sea P, un número cualquiera, pero que sea mayor o igual que 1. Un número real arbitrario que sea mayor o igual que 1. ¿Ya? Para este número real arbitrario que sea mayor o igual que 1, vamos a definir una norma en ese espacio vectorial R a la n. ¿Ya? Voy a seguir por acá. Para una sucesión de números reales vamos a definir una cosa que se llama la norma P. ¿Ya? Norma sub P. En primer lugar, ¿sabes lo que es una norma? ¿Lo tienes claro eso? Más o menos, recuerdo que una función real que cumplía ciertas propiedades que eran con dominio un espacio vectorial. Como, Eh, como tal, no no, me, de hecho no necesariamente un espacio vectorial. Bueno, continúa. eh, bueno, como tal no me lo pasaron, pero lo he tenido que ver a veces Ujú. para ciertos temas. Claro. Sí, porque está bien, gracias. Hay como algunos conceptos en matemáticas que son como trascendentes, como en caleta de cursos, como lo que son la norma a la distancia, o no sé, la inducción, por ejemplo. La inducción se ocupa en todas partes, ¿no es cierto? Etcétera. Una norma, ya voy a definir entonces qué es esta cosa, la norma P, y de ahí te explico qué es una norma y por qué esto es una norma. La norma P se define así, como la sumatoria, sumar todos los coeficientes de la sucesión en valor absoluto y los elevo a la potencia P. ¿Mm? Y a todo esto le voy a aplicar la raíz cuadrada pésima. ¿Cachai? Esto es como lo mismo que pasa
con la norma euclidiana. ¿Mm? De hecho, para p igual 2, eso es la norma euclidiana. ¿Mm? Entonces vamos a hacer eso, observación. Es la generalización de la norma de Euclides. Para p igual 2, ¿qué es lo que uno tiene? Tiene esto. ¿No? Básicamente tiene lo siguiente. Tienes que la norma de x1, x2, x3, hasta el infinito. ¿Esto qué es? Es la raíz cuadrada, ¿no es cierto? De la sumatoria de las componentes al cuadrado. Eso es justamente la norma de Euclides. ¿Mm? ¿Se entiende eso? ¿Eso es claro? Sí, Ya, perfecto. Dale, entonces, esta es la misma idea, lo mismo, pero en vez de elevar las cosas al cuadrado y tomar raíz cuadrada finalmente, uno lo hace con un número p arbitrario, ¿ya? Lo hace con un número p arbitrario. Puede ser entonces elevar las cosas al cubo y tomar raíz cúbica, o no sé, elevarlo al número pi y tomar la raíz piésima, ¿no es cierto? El p es un número real cualquiera, ¿m? Ya. Para p igual 2 tiene eso, ya. Entonces, ahora te explico qué es una norma. Una norma, como tal, es una función definida en un conjunto arbitrario. ¿Ya? Imagínate que tú tienes un conjunto X. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer con otro color, recuerdo. Imagínate que tú tienes un conjunto X. ¿Ya? Una norma en este conjunto es una función, típicamente se pone así como doble rayita, ¿no es cierto? Es una función definida del conjunto X en los reales no negativos. ¿Ya? Y tiene que cumplir una serie de condiciones. ¿Ya? Una función de este estilo es una norma si tiene que cumplir una serie de condiciones. Primero, que la norma de un número X o un vector o algún elemento vale 0 siempre y cuando sí, solo sí, el número mismo es 0, es nulo. ¿Ya? Entonces, claro, para que exista el neutro acá tiene que haber conjunto con neutro. Déjame pensar una cosa. Sí, tienes toda la razón. Esto es para espacios vectoriales. Sí, porque necesito varias cosas que ocurran. de hecho creo que era en general para anillos. Creo que era. Sí, Bueno, también para anillos está sí, sí, la correcto. definición de norma. Correcto. Lo que pasa, sí, en general uno estudia, realmente es para estos espacios vectoriales reales o complejos. Yo no sé si hay estudiado, porque hay unas cosas que son generalizaciones de espacios vectoriales, ya que se llaman módulos. Y no sé si conoces ese concepto. Eh, módulo requiere un anillo, justamente. Y se puede definir una norma ahí, es verdad, pero no nos vamos a complicar tanto por el momento. Ya, la segunda condición para definir una norma es que, claro, si tú tienes la norma de un escalar multiplicado por algún vector, esto tiene que ser el valor absoluto del escalar por la norma del vector. ¿Mm? Para todo alfa real, en este caso real. Y tercera cosa es la desigualdad triangular, ¿ya? Que la norma de x más y es más chica que la norma de x más la norma de y. ¿Ok? Eso define una norma, eso es una norma, es una función abstracta que tiene que cumplir estas tres condiciones. ¿Mm?
La desigualdad triangular en particular es súper importante y es como siempre requerida. Ya, entonces, eso es una norma, ¿vale? Eso es una norma en general. En este caso, esta cuestión, esta norma P, efectivamente es una norma también. Se puede demostrar, es la misma demostración que se ocupa para demostrar que la norma euclidiana es una norma. ¿Ya? Se puede probar que esto cumple, si quieres comprobarlo tú, cumple las tres condiciones que están ahí. Entonces, esto define una norma en un espacio vectorial, ¿ya? Que era el de las sucesiones reales. Para todo P tengo una norma diferente, la norma P. Eso, entonces tenemos como una dupla, ¿me entiendes? Tienen la dupla del espacio vectorial con su norma. Borremos todo esto entonces. Continúo. Entonces, es posible demostrar entonces que la norma P es una norma en este espacio vectorial, ¿no? R a la n. Esto significa, que no sé si conoces este concepto, que es re importante. Esto significa que la dupla Rn con la norma P, esto como dupla, como par, se llama un espacio vectorial normado. Vamos a anotar eso. Es un espacio vectorial normado. No sé si habíais escuchado ese concepto, pero de aquí, claro, es que esto es súper, súper, súper importante para todo lo que tiene que ver con el análisis funcional. Estudiar espacios vectoriales en los cuales yo puedo incorporarle alguna norma. En este caso tienen la norma P. ¿Por qué? Porque es tan importante poder ponerle una norma a un espacio vectorial. Eso no se estudia en el álgebra lineal generalmente. A veces se define una norma en espacios vectoriales y uno puede estudiar, quizás definen con el producto interno incluso. ¿Ya? Pero ¿por qué es tan importante? Si yo tengo un espacio vectorial, me gustaría poder definirle una norma. ¿Por qué es importante eso? Porque con la norma tú puedes definir una métrica, ¿sí? Que es la distancia entre dos vectores. Yo puedo establecer distancias si es que tengo una norma. Y si tengo una métrica definida, tengo topología. De hecho, eso es una cosa que se estudia en topología, la topología del espacio métrico. Que de hecho es una norma, es una topología súper como que se porta muy bien esa topología, ¿no es cierto? La topología métrica. Entonces es súper, súper, súper conveniente poder definir una norma en un espacio vectorial, porque con eso podemos hacer una topología métrica. Si hacemos una topología métrica, tenemos todo lo que necesitamos. Podemos hablar de puntos de acumulación, podemos hablar de interior, de cerradura, podemos hablar de límites, podemos hablar de convergencia, podemos hablar de frontera, todas esas cosas. Todo eso existe. Cerrados, abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, bueno, entonces tenemos un espacio vectorial de dimensión infinita que sea normado, listo. Vamos a ver un par de dibujos. Quiero que veáis un par de unas observaciones para definir lo que viene después. En particular, otra observación que voy a dar. En particular, si tienes para P igual 1, que es el caso más chico de P, para P igual 1, la norma 1 de una sucesión, la norma 1 que es la sumatoria de las componentes en valor absoluto. ¿Sí? ¿No es cierto? Para P igual 1 no tengo que elevar a nada y la raíz va a ser la raíz 1, ¿no?
Este es un caso súper destacado también para p igual 1. Es como una versión muy sencilla, es sumar las componentes. También tiene una importancia súper relevante. ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, para mostrarte unos ciertos dibujos. Acá uno puede ver algunas cosas. Voy a hacer aquí como un gráfico. A ver, espera, dame un segundo. Imagínate si yo quisiera establecer estas normas P, pero en vez de hacerlo en las sucesiones, lo voy a reducir para que se pueda ver, lo voy a hacer en 2 dimensiones, ¿ya? Vamos a estudiarlo lo mismo, pero en R2. ¿Mm? En R2 con la norma P, para que se pueda ver el dibujito. Solamente por esa razón. ¿Qué sería en R2 la norma P? Bueno, como tengo solamente dos coordenadas, va a ser una cosa como mucho más fácil de estudiar y de graficar. Ya, veamos esto como ejemplo. Ejemplo, observación. Ya. Para R2, reducir el caso a 2 dimensiones. En 2 dimensiones, la norma P se puede ver, ¿no? Uno puede, por ejemplo, considere la circunferencia unitaria. ¿Ya? Vamos a ver esto para que puedas ver un dibujo. La circunferencia unitaria. ¿Qué es la circunferencia unitaria? ¿Cierto? Son todos los puntos del plano cartesiano que tienen norma 1. Lo vamos a anotar así. Sí, bueno. S1 para la norma P. ¿Ya? ¿Qué es esto? Entonces son todos los pares ordenados x, y en R2, tales que su norma P vale 1. Eso es la circunferencia unitaria. Se anota así como S, una S bien grande, bien elegante, S1 sub P. Ya, ¿cómo se ve esta cosa? Bueno, depende de cuál es el parámetro P, ¿no es cierto? Depende de cuál es el P. Si uno quisiera graficar esta circunferencia unitaria, tú sabes que para P igual 2 es la circunferencia de toda la vida. ¿Ya? Vamos a ver una pila de dibujos. Voy a hacer 3 planos cartesianos. ¿Ya? Para P igual 2 es un caso súper característico, lo voy a poner acá al medio. En P igual 2 es la circunferencia de toda la vida. Es así, ¿no? Esa es la circunferencia unitaria para P igual 2. Para P igual 1, veamos por ejemplo esta de aquí. Para P igual 1 sería todos los puntos que tienen norma 1 igual a 1. La norma 1, recordemos de nuevo, porque era la sumatoria de las componentes, ¿no? Si algún elemento vive aquí con norma 1, para P igual 1, tendría que cumplir esto, que el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y tiene que valer 1, ¿no es cierto? Para la norma 1 tiene que cumplir eso. La pregunta es, claro, ¿cuáles son los pares ordenados X, Y que satisfacen esto? ¿Cuáles son los pares ordenados X, Y que satisfacen esta ecuación?
esa ecuación que está ahí, no sé si lo puedes graficar tú en tu cabeza, pero es como una serie de rectas, ¿sí? ¿Te puedes imaginar cómo sería la circunferencia unitaria para P igual 1? Eh, Me cuesta imaginármelo por el valor absoluto de y solamente, Ya, porque uno menos el valor absoluto de x se sabe que es la gráfica del valor absoluto trasladada, pero claro. con el valor absoluto de y está. Sí, tienes razón. Claro, o sea, lo que podemos establecer es que, bueno, el valor absoluto de x es más o menos x, ¿no es cierto? Depende si el x es positivo o negativo. Y en este caso es el más o menos y, ¿no? Igual a 1. Entonces, si tú pudieras despejar esa cuestión, te quedaría una cosa así como y igual a más o menos 1 más o menos x, ¿no? ¿Cachai? Es como una cosa de ese estilo, lo cual son como cuatro rectas. Básicamente, ¿no? Son como esta recta que es como así, la recta que es así y las simétricas. ¿Cachai? Entonces, si tú graficas eso, el dibujo que queda es un cuadrado. Es como un diamante. No me quedó muy bonito el dibujo, pero esa es la circunferencia unitaria para P igual 1. Ya. Esto también se puede hacer 3D. También. También es muy bonito. Y en general, el dibujo general para P que no sea ni uno ni 2 en general, el dibujo, ya esto sí que ya es mucho más difícil hacerlo para P en general. Para P en general, el dibujo es una cosa como así. Es como esta figura geométrica, yo no sé, creo que tiene un nombre, en inglés le dicen squircle, que es como la mezcla entre el cuadrado y el círculo. Ya bueno, una cosa como así. Ya, esa es como la cuestión en general. Que de hecho, esa figura geométrica no es, no sé, no es como tan arbitraria, el squircle. De hecho, los iconos que se ocupan en los celulares, si tú te fijas, el icono como tal del celular tiene esa figura justamente. Eso, eso es por algo también. Bueno, en fin. Para una norma P arbitraria va a tener como esa forma. Y lo que ocurre es que si tú haces tender P a infinito, ¿m? Para un P muy grande, para P muy muy grande, como que los bordes se empiezan como a afilar. ¿Cachai? Como que se empieza, en vez de hacer como un borde como redondito, se empieza a poner como más tenso para P infinito. Y eso permite definir qué ocurre para P igual a infinito. Cuarto dibujo. Eso permite definir un caso especial y extender la definición para P igual a infinito. Para P igual a infinito, uno define una norma especial que cumpla con esto, que es que el dibujo en la circunferencia unitaria sea exactamente este cuadrado. ¿Mm? El cuadrado unitario, justamente. ¿Ya? Esto entonces permite definir la norma infinito, que también tiene un nombre, o sea, sí, se estudia mucho también. Definición, vamos a ponerla acá abajo. En Rn también uno puede definir la norma infinito de una sucesión y se define como el máximo. Bueno, en este caso pongamos más bien el supremo. El supremo de los valores absolutos de las componentes.
que en el caso de dos dimensiones te da justamente ese cuadrado rojo. Y esto también es una norma. También lo es. Dime, ¿me voy a preguntar algo? Dime nomás. Y ese supremo también puede ser infinito, ¿no? Sí, Ya. correcto. Correcto. Claro, bueno, como es una sucesión arbitraria, ¿no es cierto? La sucesión puede no ser acotada necesariamente, entonces el supremo sería infinito. Y no hay ningún problema con eso. ¿Ya? El asunto es que justamente, también ocurre con las sucesiones en Rn en general. Para un P arbitrario, esa norma, la norma de una sucesión, la norma P, no tiene por qué ser finita tampoco. ¿Ya? Entonces, como puede ser infinito, también acá, como puede tomar el valor infinito, eso no es precisamente una norma. ¿Cachai? No lo es precisamente porque requieres que una norma sea un número real. Por lo tanto, uno fuerza a los elementos que tengan norma finita. Esos son los espacios LP, justamente, para L minúscula. ¿Ya? Entonces, esta es la definición como clave y finalmente, claro, ¿qué es un espacio LP para L minúsculo? Lo vamos a anotar aquí en color verde. Definición, entonces, LP, L minúsculo, ¿qué es? Es el conjunto de todas las sucesiones reales, pero que tengan norma finita. A norma P, a norma P finita. ¿Ya? Esto también forma un espacio vectorial normado, que es el espacio LP. ¿Ya? Incluso para P, ahora el P puede valer, no sé, podemos anotarlo aquí. P puede ser un número arbitrario entre 1 e infinito. Vamos a ponerlo así. Ambos cerrados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? Por conveniencia se fija P entre uno y infinito. O hay alguna necesidad de que esté en ese intervalo. Ah, ya, una buena pregunta. Eh, claro, ¿qué pasa con los otros P, ¿no? Con los otros, por ejemplo, los que son más chicos que uno, o si tengo un exponente negativo, ¿no? ¿Esa es la pregunta? Sí. Ya, claro. Veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo... eh, a ver, alguna vez has visto esto en cálculo, en análisis? Hay una sucesión como súper particular. Eh, espérame un poco. Ay, ¿cuál era? Ay, no me acuerdo. Espérame, se me olvidó una cosa. Hay un criterio típico súper clásico para series. Que era cuando teníais que estudiar esta serie que era como así. La serie de n igual a 1 infinito. De esta. Si mal no me equivoco es esta.
Sí, esa es. ¿Alguna vez que tuviste tus cursos de cálculo, viste esta serie? ¿Te suena? Eh, sí, sí, en mi análisis me dijeron que era la Z de Euler. Ya. Esta serie responde la pregunta, porque esta serie converge, sí, solo sí, eso es un estudio clásico del análisis, sí, solo sí, P es mayor que uno. Eh, claro, que esta cuestión justamente, ¿qué es? Esto es una sucesión y estamos tomando la norma P, precisamente de la sucesión uno partido por n, ¿no? Estoy tomando y la norma P la estoy elevando a P. A ver, lo que quiero decir es justamente pasa que para este caso, que esto es una sucesión súper importante en el análisis. Volvamos a este caso. Si tomo la sucesión xn igual a 1 partido por n, lo que estoy haciendo es tomar la norma P, pero elevado a P. Eso es justamente lo que está aquí, ¿no? Entonces, necesito que ver cuándo esta serie es convergente, ¿no? Para este tipo de situaciones uno necesita que P sea mayor que 1. Es como para estos arreglos. Ahora ya, si P es negativo, ¿qué es lo que pasa si P es negativo? En verdad nunca había pensado en eso, voy a pensarlo. Sí, voy a tener que averiguarlo, no lo había pensado. Yo me imagino, bueno, mi respuesta rápida me imagino que es como para prevenir este tipo de situaciones. Porque, claro, la convergencia de esta sucesión no nos ayuda si es que el P es más chico que uno. Bueno, voy a tener que averiguarlo. Ya. Y ya no nos queda mucho más tiempo, pero adelanto entonces lo que viene después, una vez que defines el espacio LP, ¿ya? No voy a borrar esto. Voy a hacer un pequeño adelanto de lo que viene ahora, pero no lo vamos a ver ahora, porque ya no hay más tiempo. Te recordarás tú que esto lo conversamos en alguna clase hace un tiempo, que cuando uno tiene una sumatoria, a ver, espérate, esta cuestión que está aquí, ¿no es cierto? Esta es la sumatoria, de nuevo, la sumatoria de las componentes elevadas a P, todo a la P, perdón, a la 1 sobre P. Cuando uno tiene una sumatoria, ¿no es cierto? Esto lo conversamos, es lo mismo que tener una integral, pero con la medida de conteo. En la sigma álgebra y en omega igual a los naturales. ¿Cierto? Entonces, volvamos a eso. Lo que está pasando aquí realmente, en términos de la medida, que volvemos a todo lo que hemos hecho en el curso, en términos de la medida, es que esto es un caso particular de algo más grande, que requiere una abstracción para un espacio de medida. ¿Ya? En otras palabras, yo puedo generalizar estos espacios LP minúscula a un espacio más general donde tengo una medida omega a mu, ¿no es cierto? Y puedo generalizar esta cosa, pero en vez de tomar la sumatoria, puedo tomar la integral, en general la integral del EB, ¿no es cierto? Que para el caso particular de los naturales con la medida de conteo nos va a dar precisamente este LP minúscula.
¿Ya? Eso permite entonces definir algo más general, pero que lo vamos a ver con detalle el día lunes. Más generalmente, el spoiler y el adelanto, uno define estos espacios LP con una L bien cursiva, Mathcal L, que son básicamente la misma idea, pero ya no van a ser sucesiones, sino que van a ser funciones en general, funciones definidas en un espacio omega a los reales, incluso pueden ser los reales completados, tal que yo puedo definirles también una norma P. Pero la norma P, en este caso, para las funciones es la generalización, que es la integral del EP en general para una medida mu. ¿Se entiende para dónde va la cosa? Sí, Ya, perfecto. Eso lo vamos a detallar después, ¿ya? Entonces, quedemos hasta aquí nomás, estamos listos. ya, profe. Ya, pues, que esté muy bien, nos vemos. Ya, chao. Buen fin de semana, chau, chau. Igual.